Continuing the series Cerebral Palsy in the 21st Century, Continuando la serie Parálisis cerebral en el siglo XXI, we will move to one of the most interesting elements of it, pasaremos a uno de los elementos más interesantes, the conversation about fascia. que es la conversación sobre la fascia. Probably, one way or another, you've heard about it, Probablemente, de una forma o de otra, hayáis oído hablar de ella. and there are many ways of approaching this fascinating issue. Y sus muchas formas de acercarnos a esta cuestión tan fascinante. And we're going to return to it in different episodes under different angles. Y vamos a volver a ella en distintos episodios, desde distintos ángulos. But the first most important approach that we will start with now Pero la aproximación, la primera y la más importante que empezaremos a hacer ahora, is to bring the perspective of fascia versus the neuromuscular way of looking at the leading processes in the body. es tratar este paradigma de la fascia frente a lo neuromuscular en los procesos que se desarrollan en el cuerpo. Let's get back to our conversation about the legitimacy of spasticity Volvamos a nuestra conversación sobre si la espasticidad es algo legítimo and troubles with the tension length indexing on the followership side. y a los problemas del indexado de tensión y de longitud en el lado del seguimiento. From any classic perspective, Desde cualquier perspectiva clásica preceding the 21st century, anterior al siglo XXI, the box of active elements la caja de elementos activa in the human body was very, very limited. en el cuerpo humano estaba muy limitada. In other words, En otras palabras, when we're talking about the weakness versus strength, cuando hablamos de debilidad frente a fuerza or excess strength, right? o exceso de fuerza, As the spastic side being excessively strong in the imbalance, si el lado espástico se considera excesivamente fuerte en este desequilibrio, we were facing a big challenge. nos enfrentamos a un gran desafío. Because the only legitimate understanding of weakness and strengthening Porque la única noción legítima para entender lo débil y lo fuerte belong to the muscles. pertenece a los músculos. The whole idea was that only the muscles Toda la idea era que solo los músculos have the muscle fibers, tienen fibras musculares so which are capable of contracting, que son capaces de contraerse and since they are the ones contracting, y como son las que se contraen, they generate force, generan fuerza. and, well, force can be measured, La fuerza se puede medir and that's where the idea of stronger or weaker comes from. y ahí aparecía esa idea de más fuerte o más débil. So therefore, in standard speak of the 20th century, Y por tanto, en el habla estándar del siglo XX there was a very strong distinction había una fuerte distinción between the active entre lo activo, tissues los tejidos activos, and the passive. So y passive, los pasivos. those are the ones acted upon by active. Entendiendo que los elementos pasivos son los que reciben la acción del elemento activo Or by the external forces. o los que reciben fuerzas externas. That's it. Así es. So therefore, from that perspective, Y por tanto, desde esa perspectiva, the non-contractile tissues, los elementos que no se contraen, ligaments, ligamentos, joint capsules, cápsulas de articulación, fat, grasa, its connection with the skin, su conexión con la piel, retinacular, los retináculos, bursa, las bolsas, all this kind of sub-elements todos estos subelementos which don't have the contractile fibers in them que no tienen fibras contráctiles were seen as this passive part, se concebían como elementos pasivos, which is not worthy of any direct impact
que no eran merecedores de un impacto directo and not capable of responding to it in any kind of predictable and positive remodel. y que no eran capaces de responder ante él de una forma predecible y productiva. In that sense, whatever bad things happened to the passive Y en tissues, ese sentido, fuera lo que fuera que pasaba malo a los tejidos pasivos, they were supposed to be the one-way street, se entendía que eso era una calle de sentido único, where the best thing that you can do is kind of prevent them from getting worse. donde supuestamente lo mejor que se podía hacer era evitar que empeorasen, But once the bad things happened, pero una vez ya se había hecho el mal, that was it. ya está. So you were fully at play or fully at will of whatever happens Ya on the estabas active side. a merced de lo que fuera que pasaba en el lado activo. And with the active side, Y con el lado activo you got the muscle, tenías los músculos muscle fiber to be o las precise, right? fibras musculares, para ser más precisos, Which is then que being linked to the signals, al estar vinculados a las señales electric ones, eléctricas from the brain, del cerebro. and here you are. Y entonces, aquí estamos. That's the neuromuscular perspective, Esa era la perspectiva neuromuscular where the excess stimulus from the brain en la que un estímulo excesivo del cerebro translates into the excess contractions of the muscles, se traduce en un exceso de contracciones musculares which generate excess strength, que generan una fuerza excesiva and that excess strength negatively influences que the influye passive tissues, de forma negativa en los tejidos pasivos and they get destroyed. y entonces quedan destruidos. That was the beginning and the end of it. Eso era el principio y el final de esta cuestión. From that perspective, Desde esa perspectiva, the 20th century approach, el enfoque del siglo XX I mean, it had its internal consistency. tenía una consistencia interna. Brain damage, Tenemos la lesión cerebral, confusion, contusion, esa confusión y esa contusión, wrong messages, mensajes equivocados, it's broken, right? está roto, So, wrong messages, wrong signals, mensaje equivocado igual a señal equivocada they come to muscles, que llega a los músculos, muscles contract, generate force, los músculos se contraen, generan fuerza and well, that's it. y ya está. So, from that perspective, Y desde esa perspectiva, the origin el origen has been in the brain, ha estado en el cerebro, the trouble el problema has been linked to the brain injury. se ha conectado al daño cerebral. So, what you can do about it? ¿Y qué se puede hacer al respecto? Nothing. Nada. You know, effectively, you've been held hostage En la práctica eres el rehén by the brain injury that happened, de una lesión cerebral que sucedió en el or nacimiento, under any other traumatic circumstance. en otras circunstancias similarmente traumáticas. So, this line Y esta línea established the whole kind of powerlessness establece toda esta indefensión and sort of the justified doom, you know? y esta especie de perdición justificada. And on top of this, Y encima de esto, in say 1960s and 70s, en los 60, en los 70, there were attempts to do electric stimulation of the muscles, hubo intentos de estimular los músculos con electricidad, kind of thinking that that is going to get some positives pensando que eso iba a traer resultados positivos, instead of the brain signals, en vez que sustituyeran las señales del cerebro. and that didn't bring anything positive neither. Eso tampoco trajo nada positivo. So which just made everybody more convinced Cosa que convenció más todavía a todo el mundo that all the trouble was coming from the brain, de que todos los problemas venían del cerebro and you couldn't really do anything about it y de que no había nada que hacer at the level of the periphery, at the level of the body itself. en ese nivel periférico del cuerpo. So that's really where the whole big picture of the cerebral palsy as the movement disorder Donde esa imagen entera de la parálisis cerebral como un trastorno del movimiento originating from the brain injury
que se originó a partir de la lesión cerebral, comes from. es ahí de donde proviene. So peripheral action La acción periférica was kind of doomed estaba abocada and hopeless y no tenía esperanza from the very beginning. desde el principio. The best expectation that anybody had was Las mejores expectaciones que to tenía kind nadie of hold the fort era un poco mantener el fuerte for as long as we can, durante el mayor tiempo posible, but just kind of be the, concede but score a couple of goals, right? de alguna forma aceptando la derrota y tan solo maquillar el marcador. So you lose a bit earlier or a bit later, but that's it. Pierdes antes o pierdes después, pero ya está. That's why Y es eso por lo que the whole perspective of fascia toda la perspectiva de la fascia is so important, es tan importante. because it opens a completely new perspective to us. Porque abre una perspectiva completamente nueva. What used to be seen Lo que antes se veía as passive, como pasivo, dependent, dependiente kind of irrelevant tissues, o irrelevante en cuanto a tejidos, joint capsules, cápsulas, ligaments, ligamentos, retinacular, retinacular so on and so forth. y demás, Now, ahora, finally, por fin, starts coming up into the play empieza a salir as the factors, como factor worthy of attention. digno de atención. The factors that are capable, Factores que son capaces, the targets are worthy objetivos que son merecedores of their own response. de su propia respuesta. That's huge. Eso es tremendo, Because you see, if you really look at it, porque de verdad, si nos fijamos, again, that whole center to periphery doom esa perdición del centro a la periferia and then the big trouble with the movement disorder y ese gran problema con ese trastorno de movimiento and deformations y sus informaciones was very logical. era muy lógico. If you only limit your perception of the periphery to muscles as the only active elements. Si tú solo limitas tu entendimiento de la periferia como músculos, como únicos elementos activos. But suddenly, Pero de repente we get the ligaments, tenemos los ligamentos, we get the joint capsules, las cápsulas, we get all this retinacular, todos estos retináculos, we get the general, like connective tissue overall, right? tenemos todo este tejido conectivo en general, All kinds of mixes and matches todo tipo de mezclas between the collagen fibers, de fibras de colágeno, elastin fibers, and so de on, fibras de elastina y demás. becomes the uniform spectrum. Todo se convierte en un espectro uniforme And again, y de nuevo, that's the key word of the 21st century. esa es la palabra clave del siglo XXI, Spectrum. espectro. Because not only Porque no solo we're looking at them as the separate tissue anymore, no solo ya no lo miramos como un tejido separado, but those are being the specifications sino que también lo vemos como sus distintas especificaciones within the connective tissue. dentro del tejido conectivo. In that respect, Y en ese sentido, muscle is fascia as well, right? el músculo también es fascia, Because the muscle consists of the myo, porque el músculo consta de the myo fibers, right? So the actual specific muscle cells, las miofibras, que son las células musculares específicas, but they are inserted and embedded que están insertadas, integradas into the fascia component, which is the labeled as mysium. ese componente fascial que es el misio, Epimysium, perimysium, epimisio, perimisio,
endomysium. y endomisio. So in that respect, Y en ese sentido, the muscle fiber itself la fibra muscular como tal is the subset which is all surrounded by the connective tissue fibers. subconjunto envuelto de fibras de tejido conectivo. And those connective tissue fibers connected further and so on and so forth. Y esas fibras de tejido conectivo se siguen conectando. Y así Connection. sucesivamente. And actually it turns out Y de hecho resulta that even those strong anatomical distinctions, que incluso esas distinciones fuertes anatómicas, ligaments, ligamentos, joint capsules, cápsulas de and so on, articulaciones y demás, in reality en realidad are also kind of cut labels. también de alguna forma son tan solo etiquetas cortadas. There's no sharp border anywhere in this fascial system. No hay una frontera tan clara en este sistema fascial. Importantly, Y esto es importante. even the bone, El hueso incluso, with its periosteum, con el periosteo, is also part of the fascial system. también es parte del sistema fascial. So as a result, all the way through, Y como resultado vemos que todo a través, from the skin desde la piel to the bone, hasta el hueso, the periosteum of the bone, el right? periosteo del hueso The fat, which is the adipofascia, y la grasa, muscles, que es lo adipofascial, which are the los myofascias, que son los músculos que son sistemas Bone. miofasciales, y el hueso, which is the osteofascia. que es osteofascia, That's it, connected system. es todo un sistema conectado. And this system Y ese sistema has its own innovation, tiene su propia innovación, has its own sensors, sus propios sensores, has its own map, su propio mapa, which, as we can see through the mysiums, que como podemos ver a través de los misios, has a direct influence tiene una influencia directa on the muscles and neuromuscular component. en los músculos y en el componente neuromuscular. So finally, Y entonces, por fin, we're starting to get empezamos a legitimate entry a tener una entrada legítima into getting the impact at the periphery. para conseguir el impacto en la periferia. We have the tangible elements Tenemos elementos tangibles which could be addressed directly. que se pueden abordar directamente, Because what in the 20th century system was seen as the downside porque lo que se veía en el sistema del siglo XX como el reverso, la cara oculta, or a handicap, to say so, the passivity o lo que se veía como algo sin capacidad, pasivo, of all the fascial elements, de todos esos elementos faciales their weak electrical connections, y sus conexiones eléctricas débiles, is now becoming a strength. ahora se vuelve un elemento fuerte, Since they are not directly connected to the brain injury, porque al no estar directamente conectados con la lesión cerebral and they are more responsive on the local to what happens locally, y responden más ante lo que sucede localmente, that opens eso abre the back door una puerta trasera to a potential transformation. a una transformación posible. It's no longer one-way doom street. Ya no es un camino de un solo sentido a la perdición. Of course, that means that we have to completely rethink the way Por supuesto, eso significa que tenemos que completamente repensar la forma how we address it, en la que lo abordaremos, because unlike the muscles which were the active porque tissues, a diferencia de los músculos que eran los tejidos supuestamente activos, with fascia, con la fascia we are dealing with reactive tissue. estamos lidiando con un tejido reactivo. So they are reactive. Es un tejido que reacciona. And that's really a central element. Y ese es el elemento central, That what is changing que lo que está cambiando through the
understanding of fascia as the system a través del entendimiento de la fascia como sistema, is a combination of several es una combinación de varias critical transitions. transiciones críticas. So what used to be Lo que antes era active, passive, esta distinción entre activo y pasivo, is now ahora no more passive. ya no es pasivo, This is the reactive. es reactivo. If in the past Si en el pasado we only looked at the force generation, solo nos fijamos en la generación de fuerza, now we are looking at the force transfer. ahora nos fijamos en la transferencia de fuerza. If in the past we only looked at the direct intensity Si en el pasado solo nos fijábamos en la of the intensidad electric signals, directa de las señales eléctricas, now we are looking at the electrical distribution, ahora nos fijamos en la distribución eléctrica. the layout of the receptors within the complex fascial systems. La disposición de los receptores en este sistema complejo fascial. So it's not about the magnitude, which is the greatest in the muscle, Ya no es una cuestión de magnitud, que es mayor en los músculos, but about the distribution. sino de la distribución. The same story. The tension length ratios, the information, the positional information. También la relación entre tensión y longitud, la información sobre el posicionamiento, Which was limited only to the muscle part. que solo se limitaba a la parte muscular. Now we see that that is also the index which is very strongly present through the muscle. Vemos que este Oh, índice through the fascia. también está muy presente en la fascia. And most importantly, Y lo más importante, what do we have there? ¿qué tenemos aquí? It's the opening for the remodeling. Tenemos la apertura a la remodelación. Fascia is the one that continuously remodels itself La fascia es algo que se remodela continuamente according to the local según and regional mechanical environment. su entorno local y regional mecánico. Those agents of change, Esos agentes de cambio, the fibroblasts, los fibroblastos, they have the capacity to tienen la capacidad de synthesize sintetizar and, chop and resorb y cortar y recolocar the existent layouts of connective tissue. la disposición existente de tejidos conectivos. Of course, it's a huge opening, Por supuesto, es una enorme apertura and there is a lot of avenues to explore it, y hay muchas cuestiones que explorar, but that's the main opening. pero esta es la gran apertura. That the situation that looked like a complete deadlock, Una situación que parecía un callejón sin salida, where there's no way out del que no se podía salir, and no opportunity to do anything, y donde no había oportunidades para hacer nada, starting from the periphery al empezar desde la periferia, of any kind of significant magnitude. de cualquier, digamos, magnitud significativa. Now we suddenly have the openings. Ahora ya tenemos esta apertura. And if we complete the story from where we began, Y si completamos la historia que Cuidado. comenzamos with our spastic analysis, con nuestro análisis de la espasticidad, so then we would see entonces podemos ver that in this system que en este sistema of excess flexion de flexión excesiva and the spastic dominance, y de dominancia espástica, the entire followership side, todo el lado del seguimiento, which was weak and not properly indexed, que era débil y no estaba bien indexado, we have the opportunity to start ahora tenemos la addressing it. oportunidad de empezar a abordarlo. We have the opportunity to tap into the reactive response of fascia Podemos empezar a entrar en la respuesta reactiva de la fascia via a través channeling de la canalización, the force transfer de la transferencia de fuerzas
even though a pesar de the fourth generation by the muscle fibers that belong to this flaccid side is very poor, que la or generación de almost fuerza non-existent. que pertenece al lado flácido es muy poco, es casi inexistente. And with ABR, we kind of been based on this since the beginning, Y esta ha sido nuestra base en ABR, desde el principio. and we are very far from exploring all the opportunities Estamos muy lejos de haber explorado todas las oportunidades fascia gives us, que la fascia nos brinda, but our own experience pero nuestra propia experiencia demonstrates that demuestra addressing fascia que atajar la fascia from the reactive perspective desde una perspectiva reactiva, via channel force transfer a través de la canalización de la transferencia de fuerzas, indeed de hecho, brings the remodeling, causa una remodelación which becomes the followership strengthening que of se the weak vuelve, side, se traduce en el fortalecimiento del seguimiento del lado débil, which translates into the remarkable reduction of spasticity que se traduce en una considerable reducción de la espasticidad, without us ever specifically fighting. sin que nosotros jamás luchemos contra ella de forma directa. Again, Una vez más, this series, esta serie I'm just trying to be informative in a general way trato de ser informativo de una forma general and point out the overall 21st century perspective y señalar esta perspectiva general del siglo XXI, without limiting it to my own sin limitarla a mis experiences propias experiencias and the experiences that we have through the ABR teams y las que tenemos worldwide, a lo largo de todos los equipos internacionales de haber, but I'm bringing this personal experience sino que yo aporto esta experiencia personal as the practical illustration como una ilustración práctica that these reversal avenues, they exist, de que estos caminos dados la vuelta existen, that it's possible to tap into them, de que se pueden utilizar and they give the remarkable response. y que dan resultados significativos. So that was a first overview of the fascia versus muscles relationship. Esta fue nuestra primera vista previa sobre la fascia y el tejido conectivo And the applicability of the fascia understanding, research, and interpretation to these cerebral palsy problems. y su aplicabilidad y su interpretación a casos de parálisis cerebral. And I hope that you start seeing Y espero que empecéis a ver how the new novel ideas cómo estas nuevas ideas noveles or the novel discoveries, o estos recientes descubrimientos, because the actual conversation about fascia is really started to shape only in the beginning of the 2000s, ya que realmente la conversación sobre la fascia solo empezó a tomar una forma real desde los 2000. is actually bringing completely new perspectives, De hecho, nos trae perspectivas totalmente nuevas, new hopes and the new positives nuevas esperanzas, nuevas cuestiones positivas into the cerebral palsy rehabilitation. en cuanto a rehabilitación de parálisis cerebral.